Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Buenas noches, hermanos, bienvenidos a nuestra iglesia en línea. Hoy miércoles, un espacio especial en el que vamos a hablar sobre la continuidad del tema de la justicia restauradora, pero hoy particularmente queremos abordar la justicia restauradora en las relaciones familiares. Esto significa que nosotros usualmente tenemos dos criterios a nivel familiar. Incluso hay una demanda permanente de nuestros hijos en relación a que a veces somos más misericordiosos con los de afuera que con los de adentro. A veces somos más pacientes con la gente de afuera con los de adentro. Y eso se da mucho en el esquema del discipulado. Cuando nosotros fijamos parámetros de discipulado donde uno está trabajando en la vida de una persona, entonces usualmente uno es muy tolerante con la persona que estás ganando, le dedicas tiempo, sos muy cuidadoso, le perdonas sus faltas y todo. Y los nuestros nos están viendo cómo estamos actuando con las personas de afuera.
pero cuando ya ven cómo actúas con los de adentro, entonces hay un reclamo en cuanto a que sos menos paciente, sos menos tolerante, sos menos misericordioso con los de adentro. ¿Eso qué significa? Eso significa que usualmente nosotros encontramos un reclamo permanente, y a veces mucho sucede con los hijos de pastores que creen o que manifiestan que el ministerio les ha robado a sus padres, o que sus padres se transforman en el ministerio y luego se transforman dentro de nuestras casas. Y ese balance es muy importante, porque si bien es cierto, la obra del Señor nos demanda ir a las personas, nuestro primer ministerio es en la casa, donde tenemos que ejercitarnos en el amor, la justicia, la misericordia, es en nuestra casa. Y eso implica aplicar estos mismos principios que este domingo nosotros estuvimos desarrollando dentro de nuestras relaciones familiares. Quiero partir aclarando dos principios de los que conversamos el domingo, pero que tal vez no le dimos todo el contexto necesario, que es el principio de la gracia y la misericordia. Ya estamos claros que la justicia a veces no es difícil asumir el papel de juez dentro de la casa, y sobre todo cuando eres cabeza de hogar, que se te demanda que tomes acción, que lleves la batuta con la corrección, con la disciplina y todo eso. Entonces no te cuesta mucho ser autoridad, o a veces las madres que asumen ese rol, y sobre todo cuando son hogares monoparentales. Pero hay dos principios en cuanto a que tienen pequeños elementos de diferencia, que son la gracia y la misericordia. Cuando hablamos de la gracia es cuando recibes bendiciones que no mereces. Por eso es que cuando Efesios 2, 8, 9 dice que por gracia somos salvos, y no por obra nuestra, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, es lo que nos está diciendo. Entonces, lo que recibimos es algo inmerecido, o sea, no te mereces el trato que estás recibiendo. A veces nosotros en nuestro papel de instruir y de corregir, perdemos de vista este papel de gracia. O sea, Dios nos ha llamado a ejercer gracia sobre los nuestros, no como una compensación por lo bien que hacen, porque son buenos hijos, porque tienes una buena esposa que te responde a eso, sino porque aún en esas circunstancias van a haber situaciones en las cuales tú vas a tener que dar ciertas bendiciones que no se merecen, y ahí es donde tú manifiestas a un Dios de gracia. Y la misericordia es cuando no recibes el castigo que te mereces. La misma situación de nosotros con el perdón de Dios, cuando no recibimos el castigo que nos merecemos. Fíjese bien que cuando estudiamos hace un par de semanas atrás la parábola del hijo pródigo, allá en el libro de Lucas capítulos 15 del versos 11 al 32, y se desglosó toda la historia de este muchacho que había ofendido a su padre y que había empezado a tomar decisiones al respecto que fueron equivocadas. En ese sentido, yo creo que es importante que todos podamos acentuar que en algún momento todos hemos sido hijos pródigos. La diferencia es que algunos hemos salido de casa y hemos sido hijos pródigos fuera de nuestra casa, y otros somos hijos pródigos adentro de casa. A ver, ¿qué significa eso? Que no solo es la separación física la que nos convierte, digamos, en hijo pródigo, ¿verdad? Hijo pródigo te convierte en el momento en que has sido irrespetuoso con tus padres o has sido irrespetuoso con Dios. Ese es el punto de partida de la decisión del hijo pródigo. Acuérdense que históricamente que una persona pidiera su herencia por anticipado con sus padres era una falta de respeto. Era un menosprecio al capital acumulado, al esfuerzo familiar, que al final de cuentas es para ellos. O sea, no había ninguna duda
que era lo que a él le correspondía. Por supuesto que era a partir de que el padre ya no estuviera. Entonces, cuando ustedes ven el inicio de la historia del hijo pródigo, este muchacho se acerca con el padre y le dice: padre, dame lo que me corresponde, dame la parte que me corresponde y herédame. Y el padre, muy paciente, porque la costumbre no dictaba eso, o sea, eso no era habitual, eso no es normal que los hijos vengan a decirle a los padres: mira, ya hiciste el testamento, porque después uno se queda muy complicado aquí cuando no dejan las cosas claras. Usualmente uno eso lo deja en el corazón de los padres y los padres lo pueden hacer. Y si definitivamente mueren y no lo hacen, también hay medios que son un poco largos, pero hay medios legales para poder legalizar una herencia dentro de todos los posibles beneficiarios. O sea que al final no es un problema. Aquí lo que había era una condición del corazón. También hablamos de desaprender algunas cosas que nosotros hemos traído por causa de la herencia familiar en cómo hemos sido formados. Muchas veces, enfrentados a esta necesidad de desaprender, a veces nos cuesta mucho desligarnos de la forma en cómo hemos sido creados. Yo estoy completamente convencido de que definitivamente hay sabiduría en la forma buena en que algunos de nosotros fuimos creados, y que las abuelitas y que nuestros padres tenían cosas que si las escudriñamos a profundidad iremos a pegar al mismo punto. Había un principio detrás de esa sabiduría. Por supuesto que era una sabiduría que se iba trasladando de generación en generación, pero así como se trasladaban esas cosas buenas, también se trasladaban cosas malas. A la vez que hay cosas malas que se heredaron de una generación a otra, que las han adoptado como buenas. Y entonces uno puede escuchar a un padre que dice: es que así crearon a mi papá, así me crearon a mí y así voy a crear yo a mis hijos, aunque haya una cadena de error en toda esa línea de transferencia hereditaria. ¿Cómo hacemos para desaprender algo que está causando una fricción dentro de mi relación familiar? Y ese es el punto. ¿Cómo desaprendemos esas cosas cuando históricamente las hemos comprado como por buenas? Las hemos llegado a constituir parte de nuestro patrimonio personal y hasta citamos a las personas. No me es extraño escuchar cuando las personas citan a los abuelos, ¿ves? Como decía mi abuela, como decía mi abuelo, como decía alguien muy respetable que uno conoce y que yo creo que había sabiduría en lo que decía, aún y cuando esa sabiduría va en contra de los principios. Pero hay otra cosa que es importante en este aspecto, y es el hecho de que no podemos crear un sistema de vida familiar bajo los parámetros de cómo fui yo creado. Yo creo que en el momento que nosotros entramos a la vida cristiana y empezamos a creer firmemente en el Señor Jesucristo, en Dios, en su palabra, encontramos principios que colisionan con esas enseñanzas que se tradujeron de una generación a otra. En una oportunidad, un padre que tenía una conducta, un padre invitado a una de nuestras iglesias, Gran Comisión. Este señor era un padre invitado que frecuentaba muy esporádicamente la iglesia, pero su hijo menor, que tenía en aquel entonces unos 10 años, él sí era un miembro, y él, cuando su papá no lo llevaba, me pedía a mí que yo lo fuera a recoger a su casa y que yo lo llevara a la iglesia. Entonces yo lo llevaba a la iglesia, y cuando yo iba conduciendo mi vehículo, en ese entonces yo era soltero, cuando yo iba conduciendo mi vehículo y él iba sentado en la parte de atrás, íbamos hablando los dos, y entonces yo le encontraba ciertas marcas en su cuerpo que se veía la violencia que ejercía su papá física sobre él. Llegó al punto en que en un momento yo me sentí confrontado con esa realidad y fui a buscar al Señor, me senté con él y le dije: quiero hablar de su hijo. Y en ese entonces las leyes no eran tan drásticas, estas leyes de la protección a los niños. Y entonces yo le digo a él: Señor, hay una manifestación de violencia clara con respecto
a su trato con su hijo, me dijo. ¿De qué violencia está hablando? Entonces le dije, mire, para que seamos explícitos, yo le he visto unas marcas a su hijo que me parece que están fuera de lugar. No están fuera de lugar, señor, me dijo. Eso es disciplina de hombre. Entonces yo le expliqué a él, señor, pero ¿cómo usted me dice que eso es disciplina? Es que usted no vive con él, me dijo, usted no sabe cómo es él. Y digo, yo lo estoy conociendo, yo lo llevo todos los días a la iglesia, yo soy su maestro en la escuela dominical, o sea, creo que tengo una relación ya con su hijo. Y él no me vino a poner queja, le dijo, esto que yo le estoy contando es algo que yo estoy observando. Entonces él en un momento de la discusión me dijo, es que mi abuelo así crió a mi padre me crió a mí y así lo voy a crear yo y se compone o se muere. Y yo quedé frío con esa actitud. Y entonces me di cuenta que ese patrón de una justicia extrema e inmisericordia contra este menor era una acción aprendida. Y luego tratamos con el asunto con él. Afortunadamente las cosas cambiaron un poco después y después dejé de verlos porque dejaron de reunirse. Pero el punto es que hemos llegado a comprar eso, ¿verdad? Y lo hemos llegado a adoptar como si fue bueno para mí, será bueno para él, para mi hijo, aunque no haya principio detrás de eso. Aquí el punto de la misericordia dentro de las relaciones familiares tiene que ser enfocada desde la perspectiva de los principios. Y cuando hablamos del hijo pródigo, ¿verdad? Que si bien es cierto, o haciendo esa relación del hijo pródigo con las relaciones familiares, vemos esa falta de respeto del hijo al padre, que es una situación cotidiana en las relaciones familiares. No estamos diciendo que todos los hijos son irrespetuosos con los padres, pero yo creo que no hay hijo que no tenga una historia en la cual le faltó el respeto al papá. Y no estoy hablando de que se agarraron a golpes o cosa parecida, ¿verdad? Pero mentirle, faltarle al respeto, no menospreciar esta autoridad es faltar al respeto y algunas otras cosas. Y de igual manera le faltamos el respeto a Dios a través de que le faltamos el respeto a nuestros padres. Entonces vamos a ver una situación de doble vía, tanto los padres con los hijos como los hijos con los padres, y también vamos a ver cómo el esposo con la esposa deben crecer en actos de misericordia. Ok, ¿cómo lo hizo el padre y cómo lo hizo el hijo pródigo? En esta historia vemos un quebrantamiento genuino y un reconocimiento de la falta. Eso es determinante, hermanos. Es determinante que cuando hay una manifestación de quebrantamiento del corazón, lo que venga después es un proceso de restauración. Si yo desaprovecho la oportunidad de restaurar una condición que posiblemente afectó mi relación, estoy desaprovechando una oportunidad de madurez, una oportunidad magnífica que Dios me da para que una familia pase de un nivel a otro en acciones de madurez. Eso es sacarle provecho a algo que aparentemente está malo. Por eso cuando la palabra dice que a los que aman al Señor todas las cosas les son para bien, eso significa que aún estas cosas que son desagradables, que no son buenas, que generan fricción, pueden ser utilizadas para bien. Y claro que son utilizadas para bien. Y también pueden ser utilizadas para enseñar al resto del grupo cuál es ese criterio de misericordia cuando uno de los miembros del grupo familiar en gracia le damos lo que no se merece y no le damos el castigo que se merece, aunque en el escrutinio familiar alguno puede ser como el hermano del hijo pródigo, ¿verdad? Cuando él dijo, mira, le dijo al padre, ¿cómo es posible que que hizo tal y tú te alegras, tú le haces una fiesta, a mí no me tratas así? Dígame, ¿cuántas conversaciones en la familia no hemos tenido cuando un hijo sale a pedir justicia igualitaria? Cuando él dice, a él lo tratas de una forma, a mí me tratas de una forma diferente, con él sos más misericordioso, conmigo, él es tu preferido, y entramos en esa discusión. Y en realidad no es cuestión de preferencias, no es si un hijo es tu preferido o no, no es si con el que temperamentalmente tienes mayor acercamiento, es el hecho de la aplicación de un principio de misericordia que te va a servir para restaurar una relación, pero a la vez te va a servir también para enseñarle al resto del núcleo familiar
que lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros a través del principio de la misericordia es a dar aún y cuando no se lo merecen. A dar bendición aún y cuando no se lo ganaron, cuando lo que se ganaron fue todo lo contrario. Y tú das bendición, estás rompiendo un esquema que posiblemente te ayuda a desaprender ese tipo de situaciones que traes desde la niñez. El principio de la misericordia no significa que vamos a eximir a las personas de la cosecha de su pecado. Miren, el hecho de que seamos misericordes con una persona que ha actuado no significa que nos vamos a meter a la cancha del Señor en cuanto a la consecuencia de su pecado. Las consecuencias del pecado iban a estar. Y como decíamos el domingo, los papás lo que nos queda es estar ahí en las malas decisiones y en las buenas decisiones. Pero nadie de nosotros va a cargar con la culpa de otro y no vamos a cargar con la consecuencia del pecado de ninguno de los nuestros. Habrá que pagar el precio por causa del pecado. Y entonces vamos a ver si el pecado y el proceso restaurador generan una nueva persona, generan una persona que tiene más empatía y que está dispuesto a replicar ese modelo. Imagínense qué bonito que alguien que ha pasado por un momento difícil en su vida y que ha recibido esa misericordia, luego se convierte en padre y toma esa escuela para trasladarla a sus hijos. Eso es lo que usted tiene que ver, que lo que usted hace hoy va a afectar generaciones después. Y eso va a generar modelos de crianza, modelos de relación. ¿Por qué? Cuando los hijos en el hogar están viendo la clase de relación que tienen los padres, usualmente están tomando ese modelo que ellos ven para bien y para mal. Y uno ve cómo los hijos lo citan a uno. Pero es que mi papá hacía tal cosa con mi mamá, es que mi mamá hacía tal cosa con mi papá. Y entonces lo citan a uno para bien o para mal. Ojalá que lo estén citando para cosas buenas, ¿verdad? Que usted ellos quieran replicar, ¿verdad? Yo honestamente les digo, yo cuando inicié mi vida familiar, hubo cosas de mi crianza como hijo que yo delante del Señor dijo, yo esto jamás lo voy a llevar a mi hogar. O sea, yo llegué al entendimiento que eran cosas que iban en contra del Señor, que aunque en el buen deseo, en la buena voluntad de mis papás de hacer hombres y mujeres de bien las aplicaron, pero que no había principios sobre eso. Si algo no tiene principio, desechalo, hermano. No le des mucha vuelta al asunto. Agárrate a los principios y valientemente aplícalos y espera en la justicia del Señor, más que en tu propia justicia, más que en el efecto de causa, más que en la relación de causa y efecto. También va a ser notorio que nosotros en esta clase de relación, en las cuestiones familiares, en cuanto a la justicia, en cuanto a la misericordia, veamos esa aplicación de la disciplina en amor, de la cual hablamos también el domingo, ¿verdad? Esa disciplina donde la persona no se siente rechazada, no se siente señalada, no se siente condenada, no se siente etiquetada, porque hay un proceso genuino de restauración. Lo mismo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros en la cruz. Y por último, es importante destacar también que debemos guardar nuestro corazón. ¿Cuántas veces tenemos que estar trabajando con personas que han guardado amargura en su corazón y la han cubierto con un amor aparente, ¿verdad? Sí, yo por amor al hermano, o por amor a mi papá, por amor a mi mamá, es un tema que yo no toco, y lo llevamos como una situación no resuelta. ¿Cómo vamos a aplicar los principios de justicia y misericordia en el ámbito familiar? Cuando amamos, aún cuando no somos amados. Yo creo que el mayor reto de los padres y de los hijos es aplicar este principio. ¿Cuántas veces el reclamo de los hijos es que no se sienten amados por sus papás? Y por causa de eso están en una condición de rebeldía.
cuando ellos ven que nosotros somos capaces de amarlos a ellos, aun y cuando no recibimos todo lo que deberíamos, lo que nosotros creemos que en justicia deberíamos recibir, estamos aplicando fielmente ese principio. Cuando perdonamos a situaciones donde aplicamos el principio de perdono como he sido perdonado, y cuando soportamos de la misma manera en que el Señor nos soportó. Hermanos, por último, quiero decir nada más que Dios nos ha mandado a ser familias fuertes, matrimonios fuertes. ¿Por qué? Porque no vamos solos a esta batalla de ser sal y luz a las naciones. No vamos solos, vamos como familia, vamos como un equipo compacto que comparte la misma visión. Pero no solo es el hecho de síganme, sino que es porque se sienten guiados, amados y cuidados, que ellos te van a seguir dentro del ministerio que en tu corazón Dios ha puesto. Gracias, hermanos, una vez más por este espacio de ampliación y de compartir. Les deseamos a todos un descanso reparador y nos vemos el fin de semana en nuestro espacio de la iglesia allá a las 9 de la mañana. Bendiciones a todos y buenas noches. Mi corazón es tu hogar, pues nunca me vas a dejar. Cuando huía, tu amor me seguía. Ahora que sé de tu amor, sé que no hay nada mejor. Mi alma tú tienes, la tienes por siempre. Es tu amor en mi ser que rebosa, y mi ser no querrá otra cosa. Qué perfecto amor, tú me llevas alto, y en mi caminar todo es más claro. En ti todo es diferente. En ti encontré mi salvación, en tu perfecto amor. No importa dónde tú estés, mis ojos en te fijaré. Nunca me fallas, siempre tú ganas. Es tu amor en mi ser que rebosa, sí, y mi ser no querrá otra cosa. Qué perfecto amor, tú me llevas alto, y en mi caminar todo es más claro. En ti todo es diferente. En ti encontré mi salvación. Es tu amor en mi ser que rebosa, y mi ser no querrá otra cosa.
perfecto amor.